Buen día, estimados estudiantes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Eduardo Flores. En esta oportunidad vamos a desarrollar una sesión de aprendizaje del área de religión correspondiente al tercer grado de educación secundaria. El título de nuestra sesión es El pecado afecta la comunión. ¿Qué es el pecado? El pecado es una palabra, un pensamiento, un acto, un deseo o una omisión contrarios al plan de felicidad que Dios tiene para el hombre. ¿Qué es un pecado mortal? Un pecado mortal es elegir deliberadamente, es decir, sabiéndolo y queriéndolo, una cosa gravemente contraria a la ley divina y al fin último del hombre. Es decir, cometer un acto con premeditación, alevosía y ventaja, con plena conciencia. ¿Qué pasa cuando el pecado se repite y se vuelve un hábito? Pues se convierte en un pecado capital. Y la Iglesia Católica, en su catecismo, revela 7 pecados capitales, los cuales son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Aquí ustedes están observando 7 ejemplos de pecados capitales de Internet. Situaciones diferentes donde se representa cada uno de los pecados capitales. Continuemos. ¿Qué consecuencias tiene el pecado mortal? El pecado mortal entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Sin el arrepentimiento del hombre y el perdón de Dios, causa la muerte eterna. Es decir, el estado de gracia para la doctrina católica es el estado en que el hombre hace la voluntad de Dios, y perder el estado de gracia es dejar de hacer la voluntad de Dios y alejarse de todos los beneficios que esto implica. Continuemos. ¿En qué dimensiones el pecado afecta la comunión? Pues lo primero que rompe el pecado es la integridad de una persona, es decir, se produce una división dentro de la misma persona. Segundo, el pecado también afecta las relaciones con el prójimo, es decir, una persona que ha perdido la gracia santificante o el estado de gracia tiene relaciones complicadas con el prójimo, porque aparecen en él los 7 pecados capitales: la ira, la envidia, la pereza, la lujuria, etc. Entonces, las relaciones con los demás se perjudican. Y es así como aparecen los crímenes o las transgresiones a la ley en la sociedad. La relación con el prójimo se complica. La tercera dimensión que afecta el pecado es la relación con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Se rompe el diálogo entre el hombre y su Creador, se rompe el diálogo entre el hombre y su Dios, se afecta la comunión entre el hombre y Dios. Tercera dimensión del pecado. Y la cuarta dimensión del pecado es que también se afecta el entorno del hombre, es decir, la naturaleza.
Casualmente, la contaminación ambiental, el cambio climático, tiene que ver también con las malas acciones o las acciones equivocadas de la humanidad. El mal manejo de los recursos naturales, la contaminación ambiental, debido al ánimo de lucro, a querer tener más poder y acumular más riquezas. Entonces, el pecado también tiene esta dimensión, repito, afecta la comunión con uno mismo, afecta la comunión con el prójimo, afecta la comunión con Dios y afecta la comunión con la naturaleza. Cuando esto sucede, todo esto se refleja en nuestro alrededor. Continuemos. ¿Qué debemos hacer si hemos tenido la desgracia de cometer un pecado mortal? Si hemos tenido la desgracia de cometer un pecado mortal, debemos pedir de corazón perdón a Dios y reconciliarnos con Él cuanto antes, haciendo una buena confesión. La Iglesia Católica recomienda el sacramento de la confesión o sacramento de la reconciliación, que es la acción de ir a confesarse ante el sacerdote para pedir la absolución de todos sus pecados. ¿Qué refleja este acto de la confesión? No solamente el reconciliarse con Dios y con uno mismo, sino con la sociedad, empezando por la sociedad de la Iglesia, el conjunto de personas o creyentes en Dios. Y luego la Iglesia manda a reconciliarse también con el resto de la sociedad. Porque recuerden que una de las dimensiones del pecado es la dimensión de afectar al prójimo, de afectar a la sociedad y también de afectar a la creación. Muy bien, estimados estudiantes, les recomiendo que vuelvan a revisar el video, vuelvan a ver para hacer un resumen y escribirlo en el cuaderno. Y además no te olvides de revisar la agenda virtual del colegio, porque ahí están indicadas las tareas complementarias o las indicaciones, para la redundancia, complementarias de esta sesión de aprendizaje, así como también está la ficha de aplicación y el resto de indicaciones. Buena suerte, hasta una siguiente oportunidad. Nos escuchamos pronto. Chao.